Hola, nosotros somos el grupo 8. Vamos a hacer una evaluación de rendimiento del GPU mediante el benchmarking. Nos tocó la herramienta Phoronix. Bueno, como escenario tenemos que Tecovepoti es un evento de larga tradición en Corrientes organizado por el gobierno provincial que busca la promoción de actividades culturales y deportivas. Durante la pandemia del 2020, Tecovepoti se adaptó a las restricciones sanitarias y se transformó en Tecove 3.0, promoviendo competencias de eSport en lugar de eventos presenciales. Ahora, en el año 2024, el gobierno de Corrientes tiene la intención de organizar una nueva edición presencial de Tecovepoti, incorporando los eSports como parte central del evento, dado que los deportes electrónicos se han convertido en una tendencia muy popular entre los jóvenes de todo el mundo. Uno de los objetivos principales es garantizar que todos los participantes compitan en igualdad de condiciones, utilizando equipos que ofrezcan un rendimiento adecuado y uniforme. Para ello, el gobierno ha contratado al Grupo 8, un equipo informático especializado, para llevar a cabo un riguroso benchmarking de tarjetas gráficas GPU disponibles en el mercado. El equipo utilizará el Phoronix Test Suite, una herramienta avanzada de evaluación de rendimiento, para identificar cuál de las GPUs que ofrece el mercado es el de mejor desempeño para los juegos seleccionados del torneo. Con el fin de garantizar que todos los equipos puedan mantener al menos 100 FPS con configuraciones gráficas medias, asegurando así una experiencia fluida de juego para todos los participantes. La necesidad del benchmarking surge de la importancia de proporcionar un entorno de juego justo y competitivo para todos los participantes. Al estandarizar el hardware y asegurarnos de que todos los equipos puedan soportar las demandas de juegos elegidos, podemos fomentar una competencia más equitativa y emocionante para todos los jóvenes de Corrientes. Como preguntas guías tenemos qué resolución se utilizó en los tests y por qué se eligieron. ¿Cuál es el impacto de medir y analizar los FPS en la GPU en términos de entender su rendimiento y cómo afecta la experiencia de juego? ¿Cuál es el impacto de las pruebas de estrés? ¿Cómo afectan las diferentes configuraciones gráficas en el rendimiento del GPU? En una prueba de estrés realizada utilizando el Benchmark GPU Test, ¿qué representan los puntos obtenidos y cómo se evalúa la estabilidad de la GPU? Y como última pregunta, ¿cómo se comportan los resultados de las pruebas con los requisitos técnicos de los juegos seleccionados para el torneo? Consideramos algunos conceptos claves para el trabajo. Cuando hablamos de rendimiento performance, nos referimos a la eficiencia y eficacia con la que un componente de hardware como una GPU realiza su trabajo. La estabilidad es otro aspecto fundamental. En el contexto de las GPUs, se refiere a la capacidad de mantener un rendimiento constante y fiable bajo diferentes condiciones. Queremos asegurarnos de que nuestra GPU pueda mantener, por ejemplo, un mínimo de 100 FPS en escenarios de juego competitivo, sin importar qué tan intenso sea el entorno. También es importante distinguir entre benchmark y benchmarking. Un benchmark es una prueba específica para evaluar el rendimiento de algún componente o programa, como una GPU. En cambio, el benchmarking es un proceso continuo de realizar múltiples pruebas para comparar y elegir la mejor opción. Recordamos a la caracterización de la carga, que es el proceso por el cual se define un modelo de carga que reproduce lo mejor posible las características de la carga real. La carga real es la que se observa en un sistema durante su uso normal, como cuando estamos jugando o trabajando. El problema es que no podemos repetir exactamente las mismas condiciones. Aquí es donde la carga sintética entra en juego, ya que podemos simular estas condiciones de forma controlada y repetible. Al medir las cargas, consideramos varias magnitudes. Primero, trabajo realizado durante un periodo específico. Segundo, utilización de recursos que está utilizando la GPU. Y tercero, consumo de tiempo que le toma en completar las tareas. Y ahora voy a hablar de los recursos y herramientas utilizadas. Lo más vital para el trabajo fueron las 3 GPUs seleccionadas para las pruebas, 2 de ellas de marca AMD y una Nvidia. Se utilizó el sistema operativo Ubuntu en su distribución de Linux y el software OBS para realizar grabaciones de pantalla. Para el benchmarking se empleó la herramienta Phoronix Test Suite, que requirió la instalación de las dependencias PHP necesarias para su funcionamiento. Aseguramos que cada equipo descargará las mismas versiones de software para mantener condiciones uniformes durante las pruebas.
Phoronix Test Suite es una herramienta de benchmarking y análisis de rendimiento de código abierto, diseñada para evaluar el rendimiento de sistemas operativos y componentes de hardware. Su capacidad para automatizar pruebas, generar informes detallados y compartir resultados a través de openbenchmarking.org mediante la característica PTS global la hace valiosa tanto para usuarios individuales como para empresas y desarrolladores de software. Procedimiento de la herramienta de benchmarking. En primer lugar, seleccionamos 3 equipos para evaluar la GPU. Para ello, elegimos aquellos integrantes que tienen equipos preparados para gaming. Luego, para cada máquina se preparó el entorno. Se realizó la instalación del sistema operativo Ubuntu de Linux y se instaló el software de Phoronix Test Suite. También se instalaron las dependencias necesarias. Lo siguiente fue la determinación de las cargas sintéticas para cada prueba. Las que utilizamos para medir rendimiento y estabilidad fueron Unigineheaven, Sonotic y GPU Test. Por último, se realizó la ejecución de las pruebas. Con el Unigineheaven se ejecuta pruebas de FPS varias veces con el fin de monitorizar la consistencia de los cuadros por segundo que la GPU puede renderizar. Con el Sonotic se puede realizar pruebas con diferentes configuraciones gráficas en los juegos. Se eligieron configuraciones por encima de la media para cumplir con el escenario. Con esta prueba se observa cómo cambia el rendimiento de la GPU en respuesta a estos ajustes y determina la configuración óptima que equilibra el rendimiento y la calidad visual. La prueba de estrés de GPU Test está diseñada para evaluar la estabilidad y rendimiento de la GPU bajo condiciones extremas. La prueba somete a la GPU a cargas de trabajo intensas para identificar su capacidad para operar de manera estable bajo condiciones de alta demanda. Esto incluye identificar posibles fallos o inestabilidades que podrían ocurrir durante el uso prolongado. Ahora vamos a analizar los siguientes aspectos de la herramienta. Según la técnica implementada, Phoronix es de tipo software, porque se trata de un programa que se ejecuta en un sistema operativo y no implica la utilización de dispositivos físicos que miden directamente el hardware. Según el tipo de carga, utilizaremos carga sintética para evaluar el rendimiento del sistema de una manera controlada y predecible. Variables y magnitudes. En el Unigineheaven tenemos variables como cantidad de cuadros por segundo que la GPU puede renderizar. La unidad se conoce como FPS. Es una medida de productividad en relación con la cantidad de trabajo completado. Por lo tanto, la magnitud que representa es el trabajo realizado por el sistema. Otra variable a analizar es la cantidad de píxeles que una pantalla puede renderizar. Se conoce como resolución de pantalla y su unidad es el píxel. Sonotic nos permite analizar los frames por segundo y la resolución en distintas configuraciones gráficas, por lo que mide las magnitudes de trabajo realizado por el sistema. La configuración gráfica determina cuántos de los recursos del sistema, CPU, GPU o memoria, se utilizan para renderizar gráficos. Cuanto más alta sea la configuración, mayor será la utilización de recursos. El GPU Test realiza pruebas de estrés en diferentes áreas de la GPU. Los puntos que se obtienen en estas pruebas representan el rendimiento y la estabilidad de un aspecto específico. Analizando variables como FPS, el tiempo que tarda en renderizar cada cuadro y el porcentaje de uso de GPU, tendremos magnitudes como utilización de recursos y cantidad de trabajo realizado. Los resultados proporcionados por el programa se muestran de forma tabulada. Cuanto a la interpretación de los resultados podemos hablar del rendimiento general, en donde la RX 6600 XT tiene un mejor rendimiento global que las otras GPUs en todas las pruebas de FPS y estrés. En las pruebas de estabilidad se ve que es una opción robusta para juegos prolongados. En los FPS en Sonotic podemos ver un alto rendimiento de todas las configuraciones gráficas, asegurando así una jugabilidad fluida en configuraciones altas. Y vemos que tiene las mejores puntuaciones en casi todas las pruebas de GPU test, demostrando su capacidad para manejar cargas intensivas sin problemas. En la RX 6600 vemos un rendimiento sólido, puesto que ofrece un buen equilibrio, con resultados robustos, pero inferiores a la RX 6600 XT. En la prueba de estabilidad vemos que es adecuada para la mayoría de sesiones de juego. En los FPS en Sonotic vemos que da resultados muy buenos,
suficiente para jugar con gráficos altos de manera fluida. En cuanto a los resultados arrojados por GPU Test, vemos que son resultados competitivos. En la RTX 2060 Super observamos un rendimiento aceptable y aunque esté detrás de las GPUs AMD, sigue siendo una opción viable, especialmente en configuraciones gráficas medias. En la prueba de estabilidad observamos que es ligeramente inferior, pero aún aceptable para sesiones prolongadas. En cuanto a los FPS en Sonotic, tiene menor rendimiento que las otras dos opciones y podría requerir ajustes gráficos medios para una jugabilidad fluida. Y en GPU Test vemos resultados decentes, menores que las GPUs AMD, pero aún manejables para tareas intensivas. En cuanto a las coincidencias observadas, podemos ver que ambas GPUs de AMD tienen un rendimiento significativamente mejor en FPS y pruebas de estrés en comparación con la RTX 2060 Super. Y en las pruebas de estabilidad, todas las GPUs muestran una buena capacidad para mantener estabilidad bajo una carga prolongada, aunque con diferentes niveles de rendimiento. En cuanto a las causales de las diferencias arrojadas por las pruebas, podemos mencionar la arquitectura de GPU, puesto que la arquitectura es más moderna por parte de las placas AMD. También podemos nombrar la optimización de drivers, puesto que las diferencias en la optimización de los drivers pueden contribuir al mejor rendimiento observado en las GPUs AMD. Y por último, podríamos nombrar la capacidad de manejo térmico, puesto que hay una mayor eficiencia energética de AMD, lo que nos indica que pueden manejar cargas de trabajo intensivas de manera más eficiente, lo que resulta en mejores puntuaciones en las pruebas de estrés. A partir de todas las pruebas y la investigación previa, se puede comprobar de primera mano que todo el proceso de benchmarking requiere una respetuosa dedicación de tiempo, no solo a la extensa repetición de cada una de las pruebas para eliminar inconsistencias debido al estado del sistema, sino también para cerciorarse de que las condiciones mismas en las que los benchmarks se van a realizar sean las más justas posibles, y que estos sean los más apropiados para medir las magnitudes que nos interesan a la hora de tomar decisiones. Aprendimos que este proceso no se puede llevar a cabo utilizando máquinas virtuales, al menos las de uso cotidiano, ya que estos entornos virtualizados poseen su propia GPU virtual, la cual posee solo las capacidades mínimas y necesarias para procesar la salida de video a la pantalla, haciéndolos incapaces de utilizar el recurso de hardware real. Además, a través de los resultados parciales que los benchmarks nos iban otorgando y de los resultados nominales tabulados para cada modelo GPU como herramienta para nuestro diagnóstico de errores, detectamos que una de las placas presentaba un rendimiento inferior a lo esperado, lo cual se debía a un controlador ligeramente desactualizado. Solucionadas todas estas complicaciones, cada uno de los benchmarks mostró el rendimiento de cada GPU desde diferentes perspectivas, y son estos resultados la información que nos permiten luego tomar la decisión acerca de cuál es el componente que más conviene adquirir en masa para el evento, si la opción más cara pero de mayor rendimiento, la más económica pero de menor rendimiento, o la tercera opción más balanceada. Como administradora de recursos y considerando el análisis detallado de las pruebas de benchmark, es importante evaluar el balance entre los costos y beneficios de los CCI para garantizar que las inversiones en tecnología sean rentables, sostenibles y contribuyan al éxito a largo plazo, en este caso del evento Tecoepoti, si se sigue sosteniendo en el tiempo. Para tomar la mejor decisión de compra de una GPU, considerando tanto la calidad técnica como la viabilidad financiera, es fundamental analizar detalladamente las opciones disponibles. Si se prioriza la calidad técnica y el rendimiento superior, la GPU RX 6600 XT de AMD destaca por su capacidad para ofrecer un alto rendimiento gráfico en juegos exigentes. Su consistencia en el manejo de cargas de trabajo intensivas la hace ideal para entornos donde se requiere un rendimiento gráfico óptimo. Además, al ser una opción de calidad premium, brinda escalabilidad y puede diferenciar al evento Tecoepoti de la competencia en términos tecnológicos. Por otro lado, si la viabilidad financiera es un factor determinante, la RX 6600 también de AMD podría ser la elección más adecuada, ya que ofrece un buen equilibrio entre rendimiento y costo. Esta GPU satisface los requisitos de rendimiento para los juegos propuestos, puede cumplir con las demandas de FPS tanto en configuraciones medias como altas y se presenta como una alternativa más accesible y rentable para el evento. En cuanto a la placa RTX 2060 Super de NVIDIA, si bien cumple con los requisitos mínimos de FPS, su rendimiento es ligeramente inferior en pruebas de estabilidad,
y eso la descarta como una opción viable para sesiones prolongadas de juego. Sabemos que es importante considerar no solo el rendimiento actual, sino también la capacidad de la GPU para mantenerse estable y eficiente a lo largo del tiempo, en un entorno de uso intensivo como en el del evento. En resumen, la elección entre la RTX 6600 XT de AMD y la RX 6600 también de AMD dependerá de las prioridades específicas del evento Tecoe-Poti. Optar por la primera si se busca un rendimiento superior y diferenciación tecnológica, o por la segunda si se requiere un balance adecuado entre costo y rendimiento. En cuanto a la utilización del Phoronix Test Suite, se podría decir que es útil para detectar áreas del sistema que limitan el rendimiento, facilitar la comparación entre diferentes configuraciones de hardware y software y evaluar actualizaciones, proporcionar datos para la toma de decisiones sobre compra, como en este caso, y actualización de hardware, y maximizar la eficiencia de los recursos disponibles. En resumen, esta herramienta es muy versátil con aplicaciones en múltiples campos, desde juegos y realidad virtual, asegurando una experiencia óptima, hasta la evaluación de hardware general, caracterizando el rendimiento de los dispositivos. También es fundamental en el desarrollo y optimización de software, así como en la gestión de energía y eficiencia. Incluso se puede utilizar en investigación académica. Gracias por todo su tiempo y hasta la próxima.